¿Qué tal? Un saludo a aquellos que se conectan a este vivo en la página de Muertos de Pecado. En esta ocasión quiero tocar un tema bastante complicado como todos, porque es un tema controversial y es un tema que creo que necesita ser tocado, pero sé que hay miles de opiniones y cabe mencionar que esta es opinión de un servidor. Yo sé que muchos van a estar en desacuerdo respecto a lo que voy a tocar y lo que voy a argumentar. Pero igual daré mis razones por las cuales, viendo algunas polémicas y algunos exponentes ya de tiempo atrás, de años atrás, han criticado la labor de las editoriales. Siéndole honestos, al menos en lo que he visto por medio de las redes sociales, ha habido tres editoriales que han sido atacadas por diferentes cuestiones que hay que considerar respecto a lo que es una editorial, ¿no? Sobre todo hubo unos ataques hace poco acerca de dos editoriales españolas, me parece, o creo que la editorial española ha sido bastante atacada últimamente. Pero creo que hay algo por falta de comprensión. Y yo entiendo que el celo doctrinal siempre es algo muy ligado al cristianismo, es algo muy ligado a la manera de proceder de los cristianos cuando se nos presenta a veces posturas que no comprendemos y a veces cosas que realmente son heréticas, doctrinas que sabemos que han sido heréticas y que dañan a la iglesia, ¿no? Y es verdad, hay cierto control el cual se debe tener por parte de cualquier exponente cristiano. Es decir, a lo que me refiero es de que debemos de tener la habilidad de contrarrestar herejías, claro está. Ahora, ¿qué es una herejía? Aquí es donde toda la cristiandad debería ponerse en consenso y saber qué es una herejía y qué no es una herejía. Pero hay cuestiones bastante difíciles de tratar y creo que muchos tienen sus opiniones respecto a lo que es herético y lo que no es herético. Pero bueno, referente a las editoriales. Una editorial, de hecho hice una publicación y quiero hablar referente a ese tweet que hice de que creo que muchos necesitan saber cuál es la diferencia entre editorial e iglesia. Ok, vamos a ver la siguiente cuestión. La imprenta en sus inicios, vaya, ha sido un medio de comunicación bastante importante para poder proceder a conocer más doctrina, teología, filosofía y cualquier materia. La imprenta en la edad, empezando la edad moderna, trabajan para proceder, publicar libros, entre otros detalles. Y no hay mejor medio de aprendizaje que un libro. Pero, ¿cómo se mantiene una imprenta? Y es algo que ha golpeado fuertemente a las empresas editoriales acerca de, pues, que han bajado las ventas. Y creo que nosotros tenemos que tener una mentalidad básica de cómo funciona un negocio, cómo es que un negocio prospera, cómo prosperan ciertos elementos. Ahora, algo que no se considera y menciono y traigo a coalición o colación, traigo a colación es el sentido de lo que ocurre dentro de la reforma, y esto lo he mencionado ya varias veces, pero creo que todos tenemos que tener un conocimiento sobre eso, sobre por qué la reforma prospera y cuál fue el elemento focal que ayudó a que Lutero y otros exponentes prosperaran. Bueno, aquí creo que todos tienen que tener bien entendido que la economía fue un factor bastante importante dentro de la reforma protestante, la economía, el dinero, cómo el dinero era necesario y cómo aún los libros de Lutero se consideraban como bestsellers en su tiempo, eran libros bastante vendidos y el proceso de la polémica siempre ha ayudado a que un libro se venda. La polémica siempre va a vender porque son temas del momento, te quieres informar, así que siempre, esto no va a cambiar. Mucha gente vende por polémica, los canales de YouTube, las páginas de Facebook que tienen más seguidores son las páginas polémicas, son las páginas que suelen atacar a otras posturas, siempre son esas las páginas dentro de las redes sociales, dentro de los libros, dentro de cualquier sector que siempre van a tener más seguidores. ¿Por qué? Porque hay una realidad. La gente que sigue las páginas es la gente menos informada. Eso es una verdad. Y bueno, no estoy diciendo que realmente todos seamos así, pero sí es una verdad que la falta de información hace que una persona tenga un criterio más pequeño. Ahora, en este sentido, las editoriales
que han sido criticadas es porque imprimen de diferentes posturas teológicas. Imprimen libros de teología liberal, teología católica, teología reformada, teología arminiana, etcétera. Ahora, los libros más vendidos dentro del sector latinoamericano, y es un libro que no se le ha quitado la primacía, no se le ha quitado del trono a ese libro, ya tiene bastantes años que ese libro ha sido publicado, y es el libro más vendido y definitivamente van a ser siempre los libros que más vendan, porque es un sector muy pequeño el que realmente invierte para poder indagar y estudiar de posturas teológicas de un nivel académico. Es muy complejo, que es un sector del cristianismo muy pequeño. Estamos hablando de un sector bastante pequeño. Los que compran libros de teología bien fundamentados. Es un sector muy pequeño. A comparación de la cristiandad, y al mencionar la cristiandad estoy mencionando todos los sectores, ¿no? Aún mencionando la iglesia católica, la iglesia pentecostal, que vienen siendo las dos iglesias mayoritarias en Latinoamérica, es muy difícil que un cristiano promedio compre libros de teología académica. Eso es definitivo. Pero el libro más vendido dentro del evangelicalismo ha sido 40 días con propósito de Warren. Ese libro se sigue moviendo. De hecho, las librerías que le pregunto, oye, ¿cuál es el libro que más vendes? Bueno, pues es el libro de 40 días con propósito, una vida con propósito más bien. Una vida con propósito. Bueno, es un libro que no es malo en sí mismo. Algunos estarán en desacuerdo con muchas postulaciones del libro, pero es un libro bien básico. Es un libro sencillo, es un libro que si alguien quiere comenzar a estudiar, pues va a comprar, o más bien pues a leer algo, porque mucha gente no lee. Y más en México, que realmente la lectura está en una posición muy baja. Ahora, quiero que vean todos estos factores y los analice juntamente conmigo. ¿Qué factores que influyen? La falta de lectura por parte del pueblo, por parte de un país. La lectura es algo muy escaso dentro de los sectores, y de hecho también los libros de Cash Luna son los que más venden, los libros de Maldonado son los que más venden. ¿Por qué? Porque son sectores más grandes y son libros de fácil lectura. Esa es una verdad. Ahora, cualquier librería cristiana, la mayoría que usted vaya, la mayoría, ahorita voy a hablar de aquellas editoriales y librerías que están pues comprometidas con su sector doctrinal. Voy a tocar un poco ahí el tema, aunque bueno, creo que cada uno de ellos podría hablar en su experiencia, ¿no? Pero igual voy a hablar lo que yo opino y las percepciones que tengo sobre ello. Bueno, sobre esto, estos libros más vendidos en cualquier librería cristiana están. La librería que usted me ponga vende estos libros. ¿Pero por qué? Hay muchos factores que debemos de considerar, y sin la economía, y es algo que los cristianos se les olvidan, sin la economía no se mueve nada. De hecho, un famoso predicador reformado, bueno, no es predicador, pero tiene libros. Igual voy a omitir el nombre. Pero él dijo algo bien interesante en una conferencia. Él platicando sobre qué libros se vendían más. Él decía que tenía que vender un libro muy sencillo, muy básico, no reformado, para poder generar recursos, para que hubiera recursos para poder imprimir libros de teología reformada. ¿Sí? Esto es bastante, sí, de hecho, bueno, yo me refiero a libros editoriales básicas, ¿no? Pero sí es cierto. El libro más vendido dentro, pues obviamente es la Biblia, pero ahorita voy a comentar eso, porque la Biblia es el más vendido y también el libro es menos leído, ¿no? Pero ahorita vamos a revisar eso también. Sí es cierto, o sea, la Biblia es el libro más vendido, pero yo me refiero a libros de, de autores cristianos, ¿no? No me estoy refiriendo en sí a la Biblia, que obviamente pues, la Biblia también trabaja bajo un estándar, una editorial, las traducciones tienen pertenencia, las Biblias tienen pertenencia, por eso cuestan. O sea, hay quien trabaja en las revisiones, en todo esto y tienen patente, se podría decir. Si no mal me equivoco, pero sí están bajo una editorial. Y sí, precisamente la Biblia pues, es el libro más vendido. Pero ahorita vamos a analizar ese punto y conforme a lo que he visto, porque bueno, me he estado moviendo en este medio de la venta de libros
y todo esto y sabes y te vas informando poco a poco. Vuelvo a insistir, si alguien escucha esto y está mejor informado, a mí me agradaría que dejara sus opiniones respecto a esto. Entonces estos libros son los más vendidos. Y sí es cierto, se necesita vender este tipo de literatura para que haya ingresos económicos, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar la impresión, hablando de las librerías básicas, obviamente, o hablando de las imprentas, de las editoriales, se necesitan recursos económicos. Y muchos de los libros, y depende de las editoriales realmente que venden mucha clase y diferente clase de literatura, ya sea de filosófica, ya sea teología liberal, ya sea teología católica, esas librerías son las que mejor libros, ediciones y traductores tienen. ¿Por qué? Porque pueden pagar las editoriales, pueden pagar todo eso, pueden pagar a sus trabajadores, a sus traductores, a sus vendedores, a sus distribuidores, los gastos de envío, uh, todo, todo la propaganda, el marketing, todo es una empresa, hermanos. Eso es algo que yo quiero dejarle en su mente. Las librerías y las editoriales necesitan sostenimiento, sostenimiento. Si uno quiere llegar, ahora voy a tocar ese punto, y es un punto que usted debe de analizar, las librerías, porque hay librerías que yo antemano digo que respeto y que buen trabajo hacen, que quieran imprimir sus libros solamente de un sector doctrinal, de sana doctrina. Solamente quieren imprimir eso. No quieren vender libros de otra cosa, no, libros de este sector, no, solamente libros de esta tradición cristiana. Y los venden. Um, pero hablando de librerías, ¿verdad? Pero hablando de editoriales, muchas editoriales no tienen los recursos económicos, el estilo de impresión pues no es de muy buena calidad y las traducciones han mermado las traducciones y no son muy buenas. Y es evidente, ¿por qué? Porque no hay recursos económicos para emprender más allá. No hay dinero. ¿Por qué? Porque se encierran en un sector doctrinal y quieren vender sus libros y sí se los compra cierto sector, pero la realidad es de que no tienen pues la calidad, no tienen esa estructura empresarial, muchas veces lo hacen por el servicio, por el amor a Dios, algunos lo hacen impresionantemente con grandes intenciones, pero al hacer eso realmente no es un negocio, no está dando, no está generando, y hablando de negocio, no hablamos de enriquecerse, hablamos de tener los recursos económicos para poder emprender una obra y un trabajo. Y creo que son varios detalles que usted y yo tenemos que analizar respecto a esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una editorial y una iglesia? Bueno, la iglesia, la denominación eclesiástica, debe encargarse de predicar la doctrina que cree. Debe encargarse de enseñar lo que considera y lo que entiende que es sana doctrina. La iglesia sí, pero una editorial, dependiendo la cosmovisión del director, si quiere solamente, ¿sabes qué? Yo quiero imprimir solamente libros de teología presbiteriana y teología bautista, bueno, lo puede hacer, pero la realidad es de que no va a abarcar más. No va a abarcar más. No va a ser un negocio. Ahora, si no quiere que sea un negocio, solamente quiere proveer buena literatura teológica a cierto sector doctrinal, bueno, lo va a lograr. Lo va a hacer, pero no va a prosperar más allá. Ahora, Dios puede hacer, claro que sí. Es cuando dicen, bueno, es que confiamos en el Señor. Sí, pero hay que ver las cosas también en el sentido de negocio, ¿no? ¿Qué es un negocio? ¿Cómo prospera un negocio? Se necesitan ventas, se necesita generar, se necesitan ingresos, todos esos detalles. A lo que voy es, y yo soy partidario de esto, no creo que esté mal que ciertas editoriales y librerías vendan ciertos libros. Ahora, si usted es una persona que dice, bueno, quiero conocer, quiero indagar, quiero estudiar acerca de esta postura teológica que sé que fue una teología que trajo daño a la iglesia cristiana, bueno, la voy a leer para conocer el pensamiento. Las grandes universidades, por ejemplo, aún universidades católicas, estudian el pensamiento de Martín Lutero y compran libros de Martín Lutero para leer a Martín Lutero y lo estudian.
Así un protestante, quiero estudiar el pensamiento de Benedicto XVI, compra libros de Benedicto XVI, con la finalidad de hacer un estudio, de hacer un análisis académico, de fomentar toda ese indagar para poder dar posturas, para citar. Ahora, vea los libros de Karl Barth. Los libros de Karl Barth comienzan, o los libros, perdón, de teología sistemática, uh, de Berkhoff. Él le comienza a mencionar a varios maestros de teología, como Karl Barth, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque Berkhoff, pues, se encargó de estudiar, se encargó de leer libros de Karl Barth, ¿no? La teología de Berkhoff, y así Barth, Barth leyó a Calvino. Barth, de hecho, Barth fue un admirador grande de Calvino. Estoy poniendo estos ejemplos para que usted se dé cuenta de que sí es importante. Si yo quiero estudiar un pensamiento eclesiástico, sí, voy a las fuentes, voy al estudio, ¿verdad? ¿Dónde los vas a conseguir si las editoriales no las venden? Si las editoriales dicen, no, no vamos a vender estos libros. ¿Por qué? Porque no pertenece a nuestro sector. Entonces, pues se pierde eso. Se pierde eso. Entonces, creo que ahí es donde ya. O sea, imagínense, perdemos todo. De hecho, estoy leyendo el libro de Arminio, ¿no? Y muchos se encargaron de hacer un estudio de Arminio, como teólogos católicos, como teólogos protestantes, acerca del pensamiento Arminio, perdón, de Arrio. No pensando en Arminio. El pensamiento de Arrio. Y se encargan de hacer estudios sobre Arrio y uno da su opinión y otro indagan, estudian, analizan. Entonces creo que ahí es donde ya. Ahorita leí el comentario de Jairo, me asustaste, Jairo. Entonces ahí es donde entra esto. Donde entra esto. Yo creo que es importante. Al menos aquellos que es un sector muy básico. Si usted dice, no, ¿sabes qué? No me interesa. A mí no me interesa leer libros de teología liberal, no me interesa conocer el pensamiento de los alemanes, de la escuela de Tubinga, no me interesa. No lo haga. Pero usted debe de entender al menos que el negocio de una editorial es vender. Tienen que vender libros. Y ahora, pasó algo ya muy retirado. Pasó con este expositor español, donde criticó a un libro que hablaba acerca de la teología liberal y afirmaban ciertos aspectos de la homosexualidad. Digo, bueno, es entendible que te enciendas. ¿Por qué? Porque sabemos que es un pecado, ¿verdad? Pero sobre todo esto, tienes que entender que son ediciones que muchas veces imprimen, que pues, la finalidad es al menos ese pensamiento. Si alguien compra un libro de teología liberal, debe de tomar en cuenta pues los factores, ¿no? Y esa responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad de Cristiana el Pastor es, mira, este expositor no es correcto. Pero si es un movimiento que se está dando y que se está enseñando, y porque pues vamos a ver qué argumentos está utilizando para nosotros pues, refutarle, ¿no? Pero se han intentado hacer boicots por esos sucesos, por ciertas afirmaciones y declaraciones de ciertos exponentes, de ciertos libros. Ahora, es una librería cristiana, es una editorial cristiana, se encargan de distribuir el pensamiento cristiano. Pero también creo que es de todos sabidos y entendible que es un negocio y necesitan vender libros para poder generar ingresos. Yo sé que es una polémica. Bueno, entonces, ¿qué van a imprimir? Ya depende de la actividad y de qué, ¿cómo se le dice a esto? ¿Qué reglas quieran seguir ellos para imprimir un libro? Sobre qué teología van a imprimir, ¿no? Sí es bastante polémico. No vas a imprimir algo que vaya en contra de tus convicciones rotundamente. Y algunos podrían decir, bueno, vamos a imprimir este libro con la finalidad de que pues se estudie el pensamiento de este expositor. Y es algo bien difícil, lo sé. Es algo muy difícil. Porque a lo mejor uno dirá, no, yo no voy a imprimir libros, yo nomás voy a imprimir este sector. Vas a tener problemas. Ahora, si vas a imprimir, la calidad, ¿cómo va a ser? Va a ser calidad baja, calidad alta. Es un tema bastante difícil.
Yo lo único que quisiera afirmar respecto a esto es de que debemos de entender que una editorial es un negocio, es una empresa. Y ahora que si va a ser de solamente carácter de cierta postura teológica o de cierta doctrina correcta, ah, ahí es donde entra todo esto que dicen, ¿no? Los inquisidores modernos, la Inquisición moderna, que no quieren que leas, que imprimas ciertos libros. Ahora, una editorial, si desea crecimiento, se ve obligado a expandir sus temas y no solo una confesión específica. Ahora bien, las editoriales trabajan diferentes personas, no nomás cristianos, hay gente que no es cristiana, gente que sí. No es una iglesia las editoriales. Y se trabaja con diferentes enfoques. Entonces, sencillamente, para ponerlo y plantearlo de esta forma, una editorial es un negocio. Lo hacen con la finalidad de vender, porque un negocio que permita obtener buenos salarios y más alcance no logrará esto si no vende, si no trabaja, si no hace lo posible para vender aquellos libros que son famosos, que son los bestsellers. Y las editoriales pues tienen que tener ese enfoque, el trabajo, generar. Ahora, si una editorial imprime un libro con una teología herética, bueno, creo que es muy importante, al menos para el cristiano que quiera indagar, y esto es focal. Si alguien quiere realmente hablar de una herejía, tiene que conocer esa herejía. Tiene que saber qué es. Le digo que hay expositores encargados a indagar sobre el pensamiento de Arrio y lo hacen de manera diligente y estudian e indagan y ven por qué motivo pensaba como pensaba. Entonces, que en unas editoriales se impriman estos libros, pues para aquellos que están interesados en la materia teológica, pues deben de estar agradecidos, de hecho, de que haya literatura de este tipo. Ahora, que esto cause que haya movimientos equivocados y todo, pues bueno, ahí ya dentro de la iglesia cristiana se debe decir, bueno, este teólogo, expositor, negaba la resurrección, negaba esto, es una herejía, pero ya se dice en el púlpito y se enseña y se instruye. Él decía esto, mencionas capítulo, cita y número de página, ¿no? La cita perfecta, dicen por ahí. Ese sería el enfoque de todo esto. Entonces, aquellas editoriales que desean trabajar con los libros de cierta postura, realmente lo hacen con otra finalidad. Lo hacen con la finalidad de, bueno, vamos a proveer al pueblo cristiano de buenos libros. Pero si no vendes, si todos esos libros los regalas, si todos esos libros no van a ir más allá, pues va a quebrar. Ahora, esto se puede lograr siempre cuando hay patrocinadores con buena sustancia económica que aportan a estas editoriales y estas editoriales pues pueden trabajar, pero no son un negocio. Y aún se sabe de ciertas editoriales que pagan muy mal a sus trabajadores y a unos ni les pagan. ¿Por qué? Porque los hacen para la obra, pero es tiempo y la traducción que hacen es deficiente, las impresiones son de muy baja calidad, este tipo de detalles. Lo que debemos entender es que la actividad académica, que es lo que yo insisto, requiere indagar diferentes posturas y doctrinas. Por ese motivo, se ve beneficiada la editorial al poder imprimir de diferentes posturas teológicas. Si alguien está estudiando sobre algún pensamiento, pues compra un libro. Vamos a estudiar el pensamiento de Karl Barth para saber realmente qué creía. No, es que Karl Barth era un liberal. Ok, vamos a indagar el pensamiento de Barth para llegar a conclusiones. Y es lo que se hace en el nivel académico, que aún se sigue citando a Karl Barth por muchos exponentes reformados, cabe mencionar. Entonces, se ve beneficiado una editorial al poder imprimir diferente literatura. Ahora, algunos errores lo han dicho. Bueno, es que la revisión hubo un error, no vimos realmente lo que ese exponente decía y se imprimió, aunque este libro ya se quitó del mercado, entre otros detalles. Que creo que sí es muy difícil porque estás tratando con un pueblo cristiano y un pueblo cristiano, pues si compra un libro y va a una librería cristiana, pues lo que espera es encontrar libros de sana doctrina, ¿no? Pero la realidad no es esa.
La realidad es de que tú vas y hay libros de Maldonado, libros de Cash Luna, libros de diferentes exponentes. Y son los más vendidos. Y las librerías necesitan vender esos libros. Porque, vuelvo a insistir, si no, no generan. Y exactamente, si quieres algo bien hecho, necesitas dar buenos incentivos. Y por eso las editoriales imprimen diferentes posturas teológicas. Eso es básicamente. Y esa es la finalidad de una editorial. Hay editoriales que aún no imprimen libros cristianos. De hecho, me comentaba una persona, hay una editorial que imprime libros de MacArthur, pero imprime también libros del cantante, se me olvidó el nombre de este cantante que se hizo cristiano. Ah, bueno, imprimen libros de ellos. O sea, no imprimen, no, vamos a imprimir nada más libros de MacArthur. La gente quisiera eso. Pero siendo reales, si se venden solamente libros de, aunque los de MacArthur se han vendido muy bien, si se venden libros de cierta postura teológica, va a quebrar, hermanos. La cosa va a quebrar y yo he sido testigo como muchos que han intentado vender solo libros de sana doctrina, pues han quebrado. Ahora, esto no es un incentivo a promover la herejía, claro que no. Pero también creo que es responsabilidad de los pastores de las iglesias, o sea, decir, no lea. Claro, prohíba no leer el libro a alguien que pues realmente no está estable ni sólido en la fe cristiana. Si está estable y sólido alguien en la fe cristiana, pues al leer ese tipo de pensamientos, lo que debe de hacer es fortalecerse en su postura teológica. Muchos tienen miedo a eso, y realmente estamos en una situación donde no se puede prohibir. Si alguien se desvía de la fe, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer más. Si alguien acepta la herejía en vez de la sana doctrina, tú predicaste. Prohibirle libros no hace que él vuelva al redil. No, más bien una buena enseñanza sustanciosa es lo que hace que la gente vuelva al redil, que vuelva a la teología correcta, que vuelva al pensamiento cristiano, al fundamento de la fe cristiana. Entonces la crítica a la que va todo esto es de aquellos expositores que se están encargando de desprestigiar y atacar ciertas editoriales porque imprimen ciertos libros, pues déjeme decirle que le falta visión de negocio. Ahora, no, es que no debemos hacer eso, somos cristianos. Bueno, por eso la diferencia, la editorial no es una iglesia. La editorial trabaja, imagínese usted, estas editoriales dejan de vender, quebran y ¿quién nos va a proveer libros ahora? Ahora, como decía por ahí, las Biblias son los libros más vendidos. Las Biblias son los libros más vendidos, sí es cierto, pero los menos leídos. ¿Por qué? Porque la gente compra Biblias para cierto momento, cierta ocasión. Entonces, ah, vaya, y ahí dejan su libro en su estantería y pues ya no lo leen ni nada. O sea, por eso las Biblias son muy vendidas, porque son libros como de recuerdo. Y nadie las lee. Entonces, mi conclusión es que entender cómo opera un negocio, cómo trabaja un negocio y que es necesario recursos económicos para poder generar buen material, con buena calidad física, el material con el que se hace. Yo estaba leyendo un libro que no es de muy buen material y me encandilaba la luz con las hojas. Es una mala calidad, es una mala calidad. Eso no debería pasar. Candilarte la luz con las hojas, ¿no? Y los libros que son de buena calidad, que son editoriales españolas, que venden de diversas posturas, pues tienen libros que la verdad son de muy buena calidad, aún en la visibilidad, aún en la edición, aún en la imagen. Y ese es el punto al que voy. Ahora, si usted dice, bueno, es que eso no justifica que se impriman posturas equivocadas. Bueno, eso los editoriales no lo ven así. No lo ven así. Y yo creo que si hacen eso, pues vuelvo a insistir, la calidad decae. La calidad decae porque no hay recursos económicos fuertes. De hecho, las editoriales católicas españolas que imprimen libros, por ejemplo, de N.T. Wright, imprimen libros de Sanders, imprimen libros de Larry Hurtado, que es pentecostal. Porque ellos dicen, bueno, nosotros vamos a imprimir libros siempre y cuando pues no se ataque la ortodoxia de nosotros, de esta forma, o sea, tienen su política, ¿no? Pero cuando se trata de analizar un pensamiento, pues ellos lo ven, lo imprimen y son claros, este es el pensamiento del expositor.
Punto. Esa es la única finalidad, ¿no? Dice aquí Armando, si no te gusta el libro negro de la nueva izquierda, léelo y luego escribe un libro negro del libro negro de la nueva izquierda. Eso me parece bien. O sea, si tú quieres contrarrestar algo, y ese es el fundamento de todo esto también. Ahora, que pueda tener sus desventajas o sus puntos negativos, no lo dudo. Es una opinión nada más la que yo estoy aquí exponiendo. Es una opinión nada más. Es una opinión. Muchos quieren hacer boicots, pero bueno, que hacemos un boicot y ahora ¿quién nos va a dar libros? ¿Quién nos va a vender libros? ¿Dónde vamos a encontrar editoriales que procedan y vendan libros? Creo que se necesita un análisis más concienzudo. Igual, si Dios lo permite, voy a invitar a alguna persona que trabaje en editorial cristiana y de sus opiniones, ¿no? Respecto al negocio de lo que es una librería, de lo que es una editorial, ¿verdad? No sé si tengan ahí una opinión, algún comentario. Aquí dice, no confunda a la gente varón, déjenos en nuestro fundamentalismo. Pues sí, pero yo creo que está bien si alguien se quiere quedar en su fundamentalismo, pero por ejemplo, yo no voy a hablar algo que desconozco. No sería ético hablar de cierta postura doctrinal si no la conozco. Eso ya lo hemos hablado una y otra vez. Pero las editoriales pues trabajan y generan negocios, generan empleos, generan diferentes cosas que creo que ahí usted y yo tenemos que analizar, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí una opinión, algún comentario sobre este tema. Y así como dice aquí una persona, dice, pues si quieres algo bien hecho, hay que dar buenos incentivos. Y eso es cierto. Ahora, en el tiempo de la reforma, pues la imprenta prosperó por los libros de Lutero, ¿eh? Ya cuando empezó la prohibición, pues ellos seguían imprimiendo y seguían imprimiendo. Pero bueno, esto es nada más una opinión. Me gustaría saber la suya. Me gustaría saber la suya, ¿verdad? Cualquier pues duda y comentario, pues ya saben, estamos a sus órdenes.